Una mujer joven conseguía su primer trabajo como modelo. Unas horas más tarde, desaparecía. El patrón de giro de una tela, la mezcla de hormigón y pelo de perro fueron las claves del misterio. Era un viernes por la noche sobre las 10 en el centro de Illinois. Un automovilista advirtió un coche abandonado en la cuneta de la carretera. La puerta del conductor estaba abierta, los faros encendidos, el motor en marcha, pero no había ocupantes dentro. Había un monedero en el coche. El interior del vehículo estaba algo desbaratado. Todo parecía un poco sospechoso. No había una identificación en el monedero. El coche estaba matriculado a nombre de David Swan, un empleado de 34 años de un periódico local. Cuando la policía llamó a Swan, este explicó que su novia, Karin Slover, había tomado prestado el coche esa noche para recoger a su hijo de 3 años, Christopher, que había pasado el día con sus abuelos. Pero el vehículo no estaba cerca de casa de los abuelos. Estaba a 64 kilómetros de distancia, apuntando en otra dirección. En ese momento solo está desaparecida porque no sabes con certeza si es un secuestro. Supones que es un secuestro o un rapto en la carretera. Los investigadores preguntaron a la familia y a los amigos si Karin sencillamente se había fugado. Todos aseguraron que era imposible. Los amigos explicaron que Karin acababa de conseguir su primer trabajo como modelo profesional y estaba muy contenta. Aspiraba a ser modelo y le habían llamado de Paris International para comunicarle que posiblemente le ofrecerían un trabajo fuera del estado. Estaba muy emocionada con su trabajo de modelo. Revoloteaba por la oficina con una sonrisa de oreja a oreja y casi contándole a todo el mundo lo feliz que estaba. 2 días después, seguía sin haber rastro de ella. Luego, a 64 kilómetros, unos tripulantes desde una embarcación en el lago Shelbyville vieron una cosa. Pensaron que era basura, una bolsa de basura que flotaba hacia la orilla. Lo primero que pensé cuando lo vi fue, esto no es nada bueno. Dentro de la bolsa había la cabeza de una mujer. Cerca, la policía halló otras bolsas de basura con el resto del cuerpo. Sabía que había una persona desaparecida desde la noche del viernes anterior, una mujer, en un condado vecino. Y se me ocurrió que probablemente se tratara de la chica desaparecida del condado limítrofe. Las fichas dentales confirmaron que el cadáver era de Karin Slover. Apenas tenía 23 años. Era amiga de todos. Todos la querían. ¿Quién podía hacer algo tan raro? No crees que te pueda pasar algo así hasta que te pasa. Las bolsas estaban selladas con cinta americana. Dentro había bloques de cemento que se correspondían con el material hallado en el suelo del coche que conducía a Karin. Al parecer, el asesino había usado el cemento para que las bolsas se mantuvieran sumergidas, pero los gases del cuerpo seguramente las hicieron emerger a la superficie. Los analistas hallaron 6 pelos de perro pegados a la cinta, pero no había huellas dactilares en la cinta ni en las bolsas. El lago posiblemente había borrado cualquier resto de pruebas. Soy agente del orden público desde hace 30 años y he visto muchas carnicerías. Esta me afectó con seguridad más que cualquier otra. Durante la autopsia de Karin Slover, el forense descubrió 6 disparos efectuados a quemarropa en la cabeza con una pistola del calibre .222. Alguien estaba muy furioso y creo que cuando el asesinato tuvo lugar había perdido el control completamente y continuó disparando hasta que probablemente la pistola quedó vacía. La última vez que habían visto a Karin Slover viva, iba a recoger a su hijo que había pasado el día con los abuelos. Con gran probabilidad, Karin fue asesinada entre las 5 de la tarde, cuando salió del trabajo, y las 10, o rozando las 10, cuando se halló su coche en la cuneta de la interestatal. Había varias teorías, que había sido raptada por un pervertido, que había sido víctima de un asesino en serie. El primer sospechoso potencial era su exmarido, Michael, el padre del pequeño. Era evidente que tenían una relación violenta. Hablamos con varias personas que nos revelaron que Michael la había maltratado en el pasado. No creo que tuvieran una buena relación. Karin tampoco le guardaba mucho cariño a la familia de Michael. Habían cuidado del hijo de Karin, Christopher, el día en que fue asesinada. Karin lo pasaba mal con la familia de su ex. Eran quienes cuidaban de su hijo. Y con frecuencia era una situación estresante cuando debía dejar al niño o recogerlo.
Pero el exmarido de Karin, Michael Slover, tenía una coartada para el momento de la desaparición de Karin. Trabajaba como guardia de seguridad en Cap Foods. Aquella tarde en Cap Foods se efectuó un arresto. La policía había estado allí. Como Michael tenía una coartada, los investigadores se centraron en el novio actual de Karin, David Swan. Había tenido algunos altercados con la justicia. En el pasado había estado en libertad condicional. Había fingido ser o se hizo pasar por un agente en el pasado. Había estado internado en la planta de psiquiatría de un hospital. David Swan, de 34 años, salía desde hacía poco con Karin. Una comprobación de sus antecedentes reveló un incidente perturbador. Había matado a un ciervo y luego lo había tirado a una piscina y había usado una sierra eléctrica o un instrumento parecido para limpiar el ciervo. Y como Karin había sido descuartizada y no estábamos seguros de qué herramienta se había usado para ello, nos interesaba información como aquella. Y la coartada de David tambaleaba. La noche del asesinato, asistió al ensayo de la boda de unos amigos y los testigos explicaron que había llegado 45 minutos tarde para la cena de ensayo que seguía. Había un lapso de tiempo de 45 minutos que no podía justificar. David Swan estuvo solo durante un tiempo y podía haber cometido el crimen durante ese periodo de tiempo. Tuve la corazonada de que él era nuestro hombre. Recuerdo habérselo dicho al sheriff. Karin contó a sus amigos que soñaba con mudarse a Georgia para continuar con su carrera de modelo. ¿Existía la posibilidad de que David se irritara por sus planes de mudanza? Los investigadores llamaron a un criminólogo para que estudiara el pasado de David. El psicólogo del FBI indicó que David encajaba con el perfil de persona que podría ser responsable de ese tipo de crimen. Pero los investigadores no tenían pruebas concluyentes que lo implicaran. Y sin ellas, no podrían obtener una orden de registro. Aunque repitieron el interrogatorio, él negó tener algo que ver con el asesinato de Karin. Si David Swan era el asesino, quizás había cometido el crimen perfecto. La policía estaba convencida de la implicación de David Swan en el asesinato de Karin Slover. Tenía una coartada para aquella noche, excepto por un periodo de 45 minutos. Explicó que había hecho algunos recados, pero nadie pudo corroborarlo. 6 meses más tarde, la policía decidió interrogar a David por última vez, esperando que se incriminara. Nos cogimos de las manos y rogamos: Señor, si esta es tu voluntad, si David Swan es de hecho la persona implicada, concédenos su confesión. Si no lo es, si no está involucrado, danos una señal para buscar en otras partes. En el último interrogatorio, la policía continuó preguntando dónde estaba la noche del asesinato durante el tiempo que no podía justificar. La presión valió la pena, pero no del modo que la policía esperaba. Le interrogamos durante 4 horas y casi al final, después de presionarle y presionarle y presionarle, justo al final nos cuenta lo del cajero. David dijo que la razón que le hizo llegar tarde al ensayo era que había ido al banco. Los investigadores fueron al banco y comprobaron el vídeo de vigilancia del cajero. En él aparecía David Swan, tal como había dicho él. Pudimos verificar con las cintas de vídeo del cajero que David Swan no tuvo tiempo de cometer ese asesinato. Con David Swan libre de culpa, no había más sospechosos. Los investigadores temieron que el asesinato de Karin Slover quedara sin resolver. Lo tomé personalmente. Pasé varias noches en vela pensando en este caso, preguntándome qué faltaba, qué no estábamos haciendo, qué necesitábamos hacer para encontrar al asesino en este caso. Como último recurso, la policía volvió a registrar la escena del crimen. Era evidente que debía de haber habido otro coche en la escena. Tenía que haber más de una persona implicada. No se puede dejar un vehículo en la interestatal y regresar andando hasta el punto de partida. Alguien tiene que llevarte hasta allí y recogerte para llevarte de vuelta. Entonces, ¿quién habría tenido un motivo y la oportunidad para cometer el crimen? El exmarido de Karin, Michael, tenía una coartada para la noche del asesinato, pero sus padres no. Ellos estaban cuidando al hijo de Karin, Christopher, el día del asesinato. Michael Slover, padre, trabajaba en una planta de energía en el área de Decatur. Y tras fichar al salir del trabajo, no tenía coartada para el resto del tiempo. Janet Slover no trabajaba y no tenía coartada ni a nadie que le proporcionara una.
Janet Slover, de 51 años, detestaba a su exnuera, Karin, y todos sabían lo mucho que quería a su nieto de 3 años, Christopher. Creo que la relación entre Janet y el niño no era normal. Que Janet tratara al pequeño como a un hijo y que de hecho creyera que era su propio hijo. En realidad, explicó a sus amigos que después de nacer Christopher, ella lo estuvo amamantando. Los investigadores comprobaron los registros telefónicos y detectaron que Michael, hijo, había llamado a sus padres 12 veces el fin de semana del asesinato. También sospechoso era que los Slover tenían una parcela para coches a 1,5 kilómetros de su casa. La parcela, vigilada por 2 perros guardianes, siempre estaba sucia y en mal estado. Justo después de la desaparición de Karin, los vecinos dijeron que la habían remodelado. Michael, padre e hijo, fueron vistos por los vecinos en Miracle Motors limpiando la parcela, sacando la maleza, quitando malas hierbas, quemando cosas, y los vecinos nos contaron que era un lugar lleno de porquería que nunca se habían dignado a limpiar. ¿Quizás querían eliminar algo conectado con el asesinato de Karin? Para descubrirlo, los investigadores contactaron a Richard Monroe, un célebre geólogo forense. Junto con el cuerpo de Karin, hallaron bloques de cemento. ¿Podría determinar si procedían de la parcela de los Slover? Ambas muestras se colocaron en un microscopio electrónico de exploración y se calentaron con una fuerte radiación. Creando el vacío bajo el microscopio en una pequeña cámara oscura, la única luz que accede son los rayos X. De este modo, las imágenes de las muestras se pueden ampliar 5000 veces su tamaño actual. Visualmente, las muestras parecían similares. Luego, Monroe molió las muestras hasta reducirlas a polvo y las bombardeó con rayos X para identificar la composición química de cada una. Monroe llegó a la conclusión de que el material hallado en la bolsa con el cuerpo de Karin y el material de la parcela eran lo bastante parecidos para levantar sospechas. No era una coincidencia física directa, por lo que ninguna pieza encajaba, pero todos los elementos casaban de modo que existía un grado elevado de correspondencia. Pero los investigadores necesitaban más datos, y para obtenerlos solicitaron una ayuda insólita: al ejército de Estados Unidos. Más de 2 años después del asesinato de Karin Slover, la policía sospechaba que su exfamilia política estaba implicada. ¿El motivo? La exsuegra de Karin, Janet, quería la custodia exclusiva de su nieto de 3 años. Creo que Janet Slover está llena de rabia. Creo que la relación entre Janet y Karin no era buena. Creo que Janet creía que el niño era su hijo, que Karin era una amenaza que podía apartar al niño de ella y tenía que eliminar esa amenaza. Los investigadores no encontraron pruebas forenses en casa de los Slover. Pero el hormigón de su parcela se correspondía con el hallado en las bolsas de basura con el cuerpo de Karin. Los investigadores querían más pruebas y tomaron medidas inusuales para lograrlas. Acudieron al ejército para que les ayudaran a extraer la capa superior de tierra de la parcela de 464 metros cuadrados de los Slover. Durante una tormenta de nieve de finales del invierno, se llenaron 60 toneles de 18 litros con el material. Durante 6 meses de trabajo meticuloso, los equipos de investigación escudriñaron los escombros. Al final, encontraron una pista potencial. Un botón donde ponía Authentic Paris Sports Club. Los vaqueros que llevaba puestos Karin tenían exactamente los mismos botones. Se me pone la carne de gallina al pensarlo. No bromeo, de verdad, la carne de gallina, solo pensarlo. Fue tan emocionante, porque llevábamos trabajando tanto tiempo y tan duro y realmente encontramos una pista. Era la primera prueba válida que creímos que podía llevarnos hasta los asesinos. Las siguientes exploraciones revelaron algunos remaches que también coincidían con los remaches de los tejanos de Karin. Luego, los investigadores hallaron otro tipo distinto de botón. Era de plástico revestido de tela, el tipo usado en camisas o blusas. Llamé al investigador y le pregunté dónde está la manga blanca que había en el cuerpo de Karin. Y respondió, ¿qué manga? Y yo le dije, en las fotos de la escena del crimen he visto un botón revestido de tela en esa manga y quiero ver la manga. Los científicos cogieron una fibra del botón de la blusa de Karin y lo pusieron en un microscopio para establecer una comparación.
Ambos botones estaban compuestos por una mezcla de algodón y poliéster. El siguiente paso fue identificar el entretejido de ambos botones. En este caso, teníamos una malla de tejido simple, presente tanto en el botón hallado en Miracle Motors como en el botón procedente de la manga de Karin Slover. Ambos botones tenían el mismo tamaño. Estaban hechos del mismo material, revestidos con la misma tela, con un entretejido idéntico. Finalmente, los Slover tenían 2 perros, y los científicos se preguntaban si el pelo hallado en la cinta americana podría ser de uno de ellos. Los análisis de ADN animal en aplicaciones forenses no son habituales. Probablemente hay solo 3 o 4 laboratorios en el país que los hagan. Solo uno de los 6 pelos de perro tomados de la cinta proporcionaba suficiente ADN para un análisis. Concluimos que el ADN del pelo de la cinta y del perro de referencia coincidían y que por ello las probabilidades de que los pelos fueran del mismo perro eran muy altas. Janet y Michael Slover padre y su hijo Michael fueron acusados de asesinato en primer grado. Michael hijo fue acusado porque ayudó a sus padres a planear y cometer el crimen. ¿El móvil? Los Slover temían que Karin se mudara de estado, privándoles de su tiempo con Christopher. A partir de las pruebas forenses, la acusación cree que Karin fue a la parcela de los Slover a recoger a su hijo. Mientras la descuartizaban, los botones de su blusa y de los vaqueros cayeron al suelo. Y usaron bloques de cemento de la parcela como lastre en las bolsas de plástico que contenían el cuerpo de Karin. Algunos pelos del perro quedaron pegados a la cinta americana que usaron para sellar las bolsas de basura. El ADN coincidía con el del perro de Slover. Arrojaron el cuerpo de Karin al lago Shelbyville y abandonaron el coche en una carretera desierta. Pero las pruebas forenses vincularon a los Slover al asesinato de todas las formas imaginables. Obviamente era un caso plenamente circunstancial, pero las pruebas forenses encontradas le dieron un giro rotundo. Aunque Michael hijo estaba trabajando en el momento del crimen, llamó a sus padres 12 veces ese fin de semana y ayudó a limpiar la escena del crimen posteriormente. La acusación estaba convencida de su participación activa en la planificación del asesinato y el encubrimiento. Los 3 Slover fueron condenados por asesinato en primer grado a cumplir 60 años de cárcel. Fue un placer que por fin lo resolvieran. Y que los 3 fueran hallados culpables fue una bendición aún mayor, porque creíamos que los 3 habían participado. Creo que nuestro Señor intervino a su manera y nos puso sobre el buen camino. Es mi humilde opinión. En plena noche, un hombre detuvo su coche en una zona residencial. Al cabo de pocos segundos, estaba muerto. ¿Qué vio? ¿Y por qué paró el coche? Un inhalador contra el asma hallado cerca de allí y unas minúsculas fibras acrílicas respondieron a estas preguntas, ya que no había ningún testigo presencial que pudiera verlo. 6 disparos de pistola, disparados en rápida sucesión, rompieron la calma aquella madrugada en Rockford, Illinois. Policía, dígame. Sí, quisiera notificar que alguien ha disparado en Auburn Manor. La policía se dirigió a la zona y vio un coche parado en mitad de la calle. Era un Chrysler rojo. Tenía los faros encendidos. El coche aún estaba en marcha. Al volante había un hombre de mediana edad a quien habían disparado repetidamente en la cabeza y el pecho. El coche aún tenía puesta la marcha atrás. Ello indicaba que el conductor vio algo, se detuvo y puso marcha atrás para investigar lo que sucedía. Su posición en el coche y el hecho de que llevara puesto el cinturón de seguridad indicaban que no tuvo tiempo de reaccionar ante el ataque que sufrió. Murió antes de poder aparcar el coche. Al comprobar la matrícula del coche,
La policía descubrió una sorprendente información. El coche estaba a nombre de Kevin Rice. Lo comprobaron 2 veces y los agentes exclamaron: «Dios mío, es Kevin». Kevin Rice era uno de los suyos. Un agente de policía de Rockford. Un veterano con 14 años de servicio, con una impecable hoja de servicios. Theo Glover era su compañero. El jefe me llamó y me dijo: «Han disparado a Kevin». Y repliqué: «Vale, voy para allá. ¿Dónde está? Me visto y voy enseguida». Y después de un momento de silencio me dijo: «Theo, Kevin ha muerto». Y entonces se cayó muy afectado. La escena del crimen estaba extrañamente silenciosa. Los policías estaban juntos, algunos estaban muy apenados, otros examinaban en silencio las pruebas. Recuerdo que un agente lloraba sin parar mientras buscaba pruebas en la hierba. El agente me dijo: «Bueno, ¿qué más puedo hacer? Nuestro trabajo es resolver crímenes y aquí se acaba de cometer uno». Kevin Rice, de 38 años, era padre de 3 hijos. El menor tenía solo 2 meses. Kevin y su esposa Ardeen llevaban 15 años casados. No pasó ni un solo día sin pensar en él al despertarme por la mañana y al meterme en la cama por la noche. Verá, nuestro pequeño Kevin siempre me pregunta: ¿cuándo volverá papá del cielo? Ardeen Rice dijo a la policía que alguien había llamado a Kevin después de la medianoche. Se trataba del operario que estaba colocando la moqueta de la nueva casa de los Rice, donde iban a mudarse precisamente a la mañana siguiente de los hechos. Aparentemente había un problema con la moqueta. No sé de qué problema se trataba, así que Kevin salió en dirección a la nueva casa para comprobar lo que sucedía. El operario dijo a la policía que Kevin se detuvo, le dijo lo que había que hacer y se fue. Al cabo de 1 hora, cuando circulaba por la calle donde se encontraba en aquel momento, aparecieron sus atacantes. Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen indicaban que le habían disparado con una pistola del calibre 38. Un testigo declaró que vio a un hombre con una sudadera oscura con capucha que se alejaba corriendo del lugar de los hechos. La policía tuvo que tener en cuenta entonces la posibilidad de que la llamada del operario fuera una trampa. No sabíamos por qué le habían matado. No sabíamos si su muerte fue intencionada. No sabíamos si podía ser casual. En resumen, todos los policías estaban totalmente dispuestos a llegar hasta el final para esclarecer quién había matado a Kevin. Miles de ciudadanos de Rockford, Illinois, asistieron al funeral del detective Kevin Rice, el primer policía de la ciudad, asesinado en 20 años. Fue algo muy especial. La presencia de cientos de coches de policía, de miles de personas que se agolpaban en las calles, era como un homenaje, pero también comprendimos la razón de aquel homenaje. ¿Por qué mataron a Kevin? Por intentar proteger a esta comunidad. Kevin era un servidor de Dios, de su familia, del departamento de policía, de la ciudad. Fue increíble que tanta gente viniera por mi marido y dijera que era una gran persona. Resultaba muy duro aceptarlo. Así que intenté mantenerme fuerte. Pero su recuerdo sigue vivo en mi corazón. Después del entierro de Kevin, sus compañeros empezaron a trabajar para encontrar a su asesino. Teníamos 3 objetivos: identificar al asesino de Kevin Rice, detenerle y condenarle. El hecho de que Kevin Rice llevara 7 años trabajando en la brigada contra el crimen organizado era una pista potencial. Mi primera idea fue que quizás lo hizo un miembro de alguna banda que quería hacer méritos para poder ser el jefe. A los delincuentes, ya sean traficantes de drogas o miembros de bandas, no les gusta que los agentes de policía interfieran en su actividad criminal. Así que nunca se sabe lo que pueden hacer. Los detectives examinaron las fichas de las prisiones para comprobar si habían puesto en libertad recientemente a alguien que Kevin hubiera detenido. Pero mientras la policía inspeccionaba la escena del crimen, encontró algunas posibles pistas. En un jardín cercano, encontraron un llavero con 2 llaves. A pocos metros, había un inhalador contra el asma.
Ya teníamos otra pieza del rompecabezas y pensamos, muy excitados, que teníamos algo importante. Y pensamos que quizás nos conduciría en la dirección que necesitábamos tomar. Se comprobaron las huellas dactilares de estos objetos, pero no había ninguna. Por una inesperada casualidad, la policía reconoció las llaves. Eran de los apartamentos Auburn Manor, situados a 2 manzanas del lugar de los hechos. A causa de los problemas que se producían en la zona, los responsables de Auburn Manor nos dieron un juego de llaves, ya que si había que entrar en el edificio, pudiéramos abrir la puerta exterior para entrar en la urbanización. Junto al edificio, la policía vio una sudadera azul con capucha en el suelo. El testigo a quien despertó el tiroteo vio a una persona con una sudadera con capucha y la abandonó muy cerca de allí. Así que existía una clara posibilidad de que tuviera relación con el asesinato. La policía entregó la sudadera a la analista forense Mary Wong. Puesto que el asesino empleó una pistola de calibre 38, era posible que hubiera residuos de los disparos en las mangas de la prenda. Cuando se dispara a un arma, se forma una nube de gas. Y después, estas partículas se depositan sobre cualquier superficie próxima al disparo. Wong analizó las mangas y los puños con un tampón de muestras. Un disco de aluminio con una superficie adhesiva de carbono. Después, bombardeó la muestra con electrones y los rayos X. Desvelaron 3 elementos químicos: plomo, antimonio y bario. Cuando están presentes estos 3 elementos, es muy probable que se trate de partículas procedentes del residuo de un disparo. Esto significaba que el asesino de Kevin Rice llevaba puesta la sudadera. ¿Era posible que el asesino viviera en los apartamentos Auburn Manor? Los responsables de la investigación decidieron enviar equipos de detectives con esas llaves a la urbanización para probar si correspondían a algún apartamento. Policía de Rockford. Los investigadores probaron las llaves en decenas de puertas, un proceso laborioso y lento que no tuvo éxito alguno. La urbanización tenía unos 5 o 6 edificios de apartamentos. Bueno, había muchos apartamentos. Por ello se mandaron 4 equipos de detectives con copias de las llaves. Cuando ya empezaban a preguntarse si se encontraban en un callejón sin salida, al examinar la planta baja, por fin dieron con algo. Se quedaron muy sorprendidos, hasta el punto que exclamaron: «Dios mío, es la llave de este apartamento». La persona que residía en el apartamento era Calvin Powell, de 46 años, un delincuente muy conocido por la policía. Era un tipo pintoresco. Le habían detenido diversas veces por delitos menores. Creo que por asuntos de drogas o por delitos contra la propiedad. Powell insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato de Rice, pero no tenía coartada. Dijo a los investigadores que William Buck, de 19 años, a veces dormía en su apartamento y que Buck poseía un arma. Nos dijo que tiempo atrás Buck le había amenazado con una pistola semiautomática del calibre 38. Y sabíamos que un arma del mismo tamaño y calibre se usó para matar a Kevin Rice. También había otra coincidencia. El número del inhalador hallado cerca de la escena del crimen fue recetado por el médico de cabecera de Buck. William Buck era paciente de la clínica y le habían recetado exactamente el mismo tipo de inhalador que encontramos, un inhalador contra el asma. El examen de los antecedentes de William Buck reveló que había cometido delitos con violencia. A partir de entonces, William Buck, de 19 años, se convirtió en el principal sospechoso del asesinato del detective Kevin Rice. Su ficha policial reveló una estremecedora información. Acaba de salir de un centro de detención para delincuentes juveniles tras una condena de 6 años por un asesinato que cometió a los 12 años. El asesinato no tuvo motivo aparente. Se encontraba en el exterior de una taberna de la parte oeste de Rockford. Vio a un hombre en la calle bebiendo una cerveza. Se le acercó, le disparó y salió corriendo. La gente se preguntaba, vaya, ¿cómo pudieron soltarle? ¿Por qué sucedió algo así? En el interrogatorio policial, William Buck negó su participación en el asesinato del agente Rice. Pero implicó a su amigo Vincent Holmes, de 19 años,
como el autor del asesinato de Kevin Rice. Vincent Holmes era un chico de la calle de unos 20 años. Era amigo de William Buck y solía ir a Auburn Manor, al bloque de apartamentos. Sufría retraso mental, era intelectualmente discapacitado, un chico callejero sin objetivo alguno en la vida. No resultaba sorprendente, pues, que al ser interrogado acusara a William Buck. Pero su acusación planteaba un problema. ¿Podían demostrar los forenses quién había apretado el gatillo? Diversos residentes en los apartamentos Auburn Manor vieron a William Buck y a Vincent Holmes juntos la noche del crimen. Se encontraban en el exterior del edificio bebiendo. Los vecinos identificaron la ropa que ambos llevaban. Con una orden de registro, los investigadores retiraron la ropa de sus respectivos apartamentos y la mandaron a la analista forense Mary Wong. Esta realizó las mismas pruebas que había empleado con la sudadera. Pero no se hallaron residuos de disparos en la ropa de los dos sospechosos. Entonces enviaron la sudadera azul con capucha y las camisas de ambos sospechosos a Skip Palahniuk, uno de los mejores expertos del país en análisis de pruebas. En términos de pruebas físicas, de pruebas microscópicas, era la única prueba disponible. Por lo tanto, adquirió una gran importancia en el caso a medida que avanzaba la investigación. Su tarea era determinar cuál de los dos hombres llevaba la sudadera. Cuando dos objetos entran en contacto, siempre hay una transferencia de materiales. Todos los que se ponen una sudadera nueva lo saben, especialmente si la prenda es de color oscuro y se coloca encima de una camisa blanca, por ejemplo. Queda siempre sucia, hay fibras por todas partes. Al observarla con el microscopio, Palahniuk descubrió que la sudadera estaba totalmente fabricada con fibras acrílicas. Palahniuk no encontró fibras acrílicas en la camisa de Vincent Holmes, pero encontró unas pocas en la camisa de William Buck. ¿Pero eran fibras de la sudadera? La mayoría de prendas de vestir se tiñen con un solo color. Generalmente se usa una combinación de tintes para conseguir el tono requerido. Para identificar la composición química de las fibras azules, Palahniuk las colocó en gel de silicona y las sumergió en un disolvente. A medida que el disolvente actúa en la capa de silicona, empieza a separar los tintes en sus componentes individuales. Es un momento muy gratificante para el investigador ver cómo se separan los diferentes tintes. Las fibras eran poco comunes. La mayoría contienen mezclas de 3 o 4 colores, pero aquellas fibras contenían 7. Y los colores y la composición de ambas muestras eran idénticos. Lo cual significaba que las fibras acrílicas azules de la camisa de William Buck provenían de la sudadera con capucha del asesino. O bien llevaba puesta aquella camisa, o bien por pura casualidad llevaba una camisa exactamente igual. Finalmente, los investigadores aplicaron el tampón al cuello de la sudadera y hallaron células microscópicas de piel, posiblemente procedentes del sudor. El ADN de las células era igual que el de Buck. La policía detuvo a William Buck, acusado de asesinato en primer grado. Y el cómplice de William Buck, Vincent Holmes, reveló por qué Kevin Rice detuvo su coche la noche de su muerte. La noche en que le asesinaron, el detective Kevin Rice se disponía a mudarse a una nueva y confortable casa que había construido casi por completo él mismo. Era su sueño, realmente. Era algo que deseaba hacer. Era muy mañoso con la carpintería. Dominaba bien este tema. Así que decidió. Quiso construir él mismo la casa. Estaba previsto trasladar los muebles a la mañana siguiente. Y aquella noche estaban acabando de colocar la moqueta, pero surgió un problema. El amigo que colocaba la moqueta le llamó a su casa sobre la 1 de la madrugada para informarle de que tenía un problema con las medidas. Así que se puso ropa deportiva, subió al coche y fue a su nueva casa a ver lo que pasaba. Kevin se dirigió a su nueva casa y ayudó a su amigo a resolver el problema. Y después regresó a su casa. Según Vincent Holmes, él y William Buck estaban robando un coche cuando Kevin Rice les vio. Aunque no estaba armado, Rice les hizo frente. William Buck acababa de salir de la cárcel y no tenía intención alguna de volver. Buck realizó 6 disparos. 5 de ellos acertaron a Kevin Rice, y los residuos del disparo contaminaron la sudadera de Buck. Al salir corriendo de la escena del crimen, Buck tiró sus llaves y el inhalador y después se deshizo de la sudadera.
Pero las especiales fibras acrílicas de la sudadera se quedaron adheridas a la camisa de Buck. El residuo de la sudadera, el ADN encontrado en el cuello y la transferencia de fibras a su camisa demostraban sin lugar a dudas que William Buck había disparado el arma. Fue un milagro de Dios que echara a correr y le cayera algo del bolsillo y que no se diera cuenta de ello. Estábamos muy seguros de las pruebas, porque lo relacionaban todo. Es increíble que con algo tan simple como un pelo o una gota de sudor en una prenda se pueda conseguir la prueba de ADN. Creo que fue una parte muy importante del caso, sin duda alguna. William Buck fue condenado a 68 años de cárcel por matar a un agente de policía. Actualmente, con series como CSI, los jurados esperan ver pruebas forenses, y aquellas pruebas satisfacían todo cuanto un jurado pudiera esperar o solicitar antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Su cómplice, Vincent Holmes, no fue juzgado y testificó para la acusación. Vincent Holmes aceptó un acuerdo de colaboración que le exigía decir toda la verdad, y lo hizo, y no fue acusado en relación con la muerte de Kevin. Cuando nos ponemos este uniforme, nos lo ponemos para proteger a los ciudadanos y para proteger a sus hijos. Así que la ciudadanía en su conjunto aprecia la labor del Departamento de Policía de Rockford, como se demostró con la muerte de mi amigo Kevin Rice. En un caso sin testigos presenciales, unas minúsculas fibras acrílicas y un inhalador contra el asma contaron a los investigadores cuanto deseaban saber. Parece mentira que la sudadera contuviera tantas pruebas. Es increíble que consiguieran reconstruirlo todo a partir de ellas. Nuestro trabajo no es tomar partido en un caso. Nuestro único objetivo es la verdad. Kevin se habría sentido muy orgulloso. Habría estado muy orgulloso de que todo el mundo se hubiera unido para hacer justicia a su familia. El juego tiene mucha más visibilidad ahora que antes. Está en Internet. Está en horarios de máxima audiencia televisiva. Y es casi un deporte universitario en algunos campus. Pero varios jóvenes experimentaron cruelmente que el juego puede poner en riesgo el dinero y a veces la vida. El juego ya no está confinado a los casinos, los bingos o las partidas de cartas de cuartos interiores. Ahora es omnipresente. Hay torneos de póker por ordenador, se pueden hacer apuestas de deportes en el extranjero y se puede jugar a la lotería a diario, ahora gestionada por gobiernos locales. A sus 28 años, Jason McGuigan vio en el juego una posibilidad de divertirse y ganarse la vida. Se interesó por los juegos de casino, pero su verdadera pasión eran las apuestas en deportes. Era conocido por apostar miles de dólares en un solo partido. No era un corredor de apuestas. Se había ofrecido a varias personas y a cambio del dinero, él les inscribía en una casa de apuestas y les asesoraba. Básicamente intentaba vender su asesoramiento. McGuigan había pasado parte del tiempo con sus socios y conocidos alardeando sobre apuestas. Prácticamente se estaba convirtiendo a marchas forzadas en una especie de gángster. Una cálida tarde de junio, la tía de Jason fue al apartamento del chico a recoger un ordenador viejo. La puerta de atrás estaba abierta. Dentro había signos de una masacre. Jason McGuigan yacía tumbado boca arriba sobre la cama, con los pies colgando hasta el suelo. McGuigan había recibido 2 tiros con una pistola de 9 milímetros. 2 amigos de Jason, Daniel Swanson y Dustin Wilson, estaban muertos de un disparo en el salón. Podía tratarse de un profesional por la manera como las balas habían penetrado en los cuerpos. Dentro del apartamento de Jason, hallaron el recibo de una pistola semiautomática de 9 milímetros que había adquirido hacía apenas unas semanas. Pero el arma no estaba en el apartamento. También había desaparecido la llave del depósito bancario de Jason. Los investigadores supusieron que Jason McGuigan era el objetivo previsto y que sus 2 amigos, durmiendo en el salón, estaban simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nadie lo esperaba, no tenía enemigos que nosotros supiéramos, así que cuando sucedió nos quedamos todos muy sorprendidos. Jason, Dustin y Daniel eran chicos normales que intentaban buscarse la vida. No eran malos chicos.
Cuando las agencias locales de noticias informaron acerca de los asesinatos, un testigo aportó información de interés. Unas horas antes del crimen, el testigo vio a 3 hombres en un Cadillac Escalade gritando obscenidades y haciendo gestos inapropiados a un hombre asiático del coche de detrás. Lo recuerda con claridad. Pensó que era un incidente de cólera en la calle y que esos 3 chicos estaban atacando discriminatoriamente al otro chico asiático. El testigo identificó a los 3 hombres en el Escalade como Jason McGuigan, Daniel Swanson y Dustin Wilson, las 3 víctimas del asesinato. En un caso con tantas revelaciones asombrosas, esta se llevaba la palma. La policía de Verona, Wisconsin, investigaba un triple homicidio. Un análisis de la escena del crimen apuntaba que los 2 amigos de Jason McGuigan habían muerto primero mientras dormían en la sala de estar. El asesino llevó a Jason al dormitorio. Allí discutieron antes de que, también él, fuera asesinado. Buscando sospechosos, la policía supo que Jason McGuigan y su vecino de arriba, Todd Vincent, habían tenido una pelea una semana o 2 antes del asesinato. McGuigan había bofeteado a Todd. Todd respondió estrangulando a Jason y tirándole al suelo. Jason lo denunció a la policía. Al final el conflicto no había sido tan grave y ninguno de los 2 resultó imputado. Todd negó su implicación en los asesinatos. Los test para detectar residuos de pólvora en las manos dieron negativo, pero señaló un dato curioso. No había oído los disparos procedentes del apartamento de Jason. Los expertos en balística afirman que no es necesariamente inusual. Si nadie espera oír un disparo, cuando finalmente se oye, se interpreta que es otra cosa. A continuación, la policía empezó a registrar los vehículos aparcados fuera del apartamento de Jason. Uno era el Cadillac Escalade de Jason. El otro era un Toyota rojo, uno de los 2 vehículos propiedad del amigo de Jason, Mark Wu, de 19 años. Era de Taiwán, el hijo de un hombre de negocios adinerado y un estudiante privilegiado en la Universidad de Wisconsin. Cuando la policía le siguió la pista, Mark Wu estaba en la ciudad de Nueva York y a punto de embarcar a un avión con destino a Taiwán para visitar a su familia durante las vacaciones de verano. Mark contó que había dejado uno de sus coches en la plaza de parking de Jason porque era más seguro que estacionarlo en la ciudad. Wu vivía en el centro de Madison y aparcar allí es muy complicado y tenía más de un vehículo, así que aparcando uno en casa de Jason McGuigan en Verona no debía preocuparse por las multas de estacionamiento. La noche de los asesinatos, Mark Wu dijo estar en su apartamento de Madison, Wisconsin, y pasar la noche solo. Pero los registros telefónicos del móvil de Mark revelaron que estaba en Verona, a unos 48 kilómetros de su apartamento, que es donde vivía Jason McGuigan. Wu llama a las 8:16 de la tarde y la señal llega al repetidor de Verona. Los test de Verizon demuestran que cualquier llamada repetida por la torre 165, la torre de Verona, procede básicamente de una persona que esté dentro de los límites municipales de Verona. Carecía de una explicación que justificara por qué había mentido. Pero lo esencial del caso es que no sabía nada de esos asesinatos y pensó que básicamente necesitaba una coartada. Y Mark Wu no tenía antecedentes por violencia o malas conductas. Mark Wu era el sospechoso menos probable en un triple homicidio que pudieras encontrarte. Sus participaciones en el anuario, sus compañeros de clase, sus exprofesores, no había indicio alguno que señalara que Mark Wu fuera una persona problemática. Diría naif, indeciso, un buen chico. Me mondé de la risa al enterarme de que el FBI había sugerido que podría formar parte de una banda. Pero la policía halló pruebas de la participación en apuestas tanto de Wu como de McGuigan. Nos enteramos de que Mark Wu, gracias a su familia ante todo, disponía de medios y tenía dinero para gastar. 5 días antes de los asesinatos, Mark Wu dio a Jason McGuigan una fuerte suma de dinero para apostar en un partido de la Liga Profesional de Béisbol. El partido en concreto era un partido de la Gran Liga de Béisbol, Pittsburgh contra Cleveland. Ese juego tuvo 15 entradas y duró unas 5 horas. Mark Wu usó su teléfono móvil para llamar al servicio de apuestas deportivas aquella noche y saber quién había ganado. El lanzador ve la señal, se da impulso. El lanzador se da a la carrera, pasa al catcher. El corredor de la tercera se dirige al home y hay un lanzamiento. ¡A salvo! El juego termina con un lanzamiento incomparable y el Pittsburgh gana 7-6. ¡No me lo creo! Por segunda jornada consecutiva, el Pittsburgh gana en 15 innings. Según unos amigos, cuando Mark supo que había ganado, no pudo contener su alegría. Wu grita, está emocionado. 17.000, he ganado 17.000.
Cuando Mark Wu pidió a Jason McGuigan los $17.000, se enteró por primera vez que Jason no había apostado. Jason reacciona a aquello sacándose la pistola recién comprada de los pantalones, mostrándosela y diciendo: «Cállate, joder». De hecho, no constaba ninguna apuesta. No había ningún documento de que Wu hubiera apostado ese dinero. Jason no había apostado. Por tanto, la apuesta era una apuesta falsa. No se sabe por qué Jason no hizo aquella apuesta. Quizás lo olvidara o decidiera embolsarse el dinero de Mark. A toda costa, el incidente dio a Mark Wu 17.000 razones para querer venganza. Los investigadores empezaron a sospechar entonces que Jason McGuigan había sido asesinado a raíz de sus actividades con las apuestas. En unas carpetas personales de Jason se hallaron pruebas de que había apostado a través de Olympic Sports, una casa de apuestas con sede en el Caribe. Llamaba y le decían qué alineaciones había, los márgenes y qué preferencias había en cada juego. Y luego él apostaba. Las casas de apuestas montan sus agencias fuera del país para sortear la legislación estadounidense. Según el registro contable de Olympic Sports, todas sus apuestas fueron efectuadas por teléfono. Olympic Sports registra todas las llamadas entrantes. Y la razón que lo hagan es defenderse cuando alguien quiere discutir si se hizo o no se hizo una apuesta. Es una especie de prueba que respalda lo que ha sucedido. Cuando la policía escuchó las cintas, oyeron a alguien más al teléfono, aparte de Jason. Parecía la voz del amigo de Jason, Mark Wu. Y era evidente que Wu también estaba apostando fuerte en acontecimientos deportivos. Se escucha como Jason le quita el teléfono. Lo coge de algún modo porque se escucha el cambio de voz en las cintas. También se le oye por detrás ordenando a Wu lo que tiene que hacer. Así que está claro que McGuigan es realmente la mente pensante de todas esas apuestas en juego. Querría saber quiénes son los lanzadores en el partido de béisbol Atlantic en Nueva York. No, Atlanta Braves Mets de Nueva York. Sí. Serán Maddox y Glavin. ¿Maddox y Glavin? Sí, señor. Apostaré por... Arriesga 100. Apostaba en béisbol, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía el nombre de los lanzadores, no sabía el nombre de los equipos, no comprendía las probabilidades. Realmente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Una investigación de la situación financiera de Mark Wu desveló información significativa. Empezamos a descubrir que Mark Wu, en un periodo de 4 o 5 meses, había retirado más de $70.000 de su cuenta bancaria. También Mark Wu explicó a los investigadores que en una ocasión había jugado $15.000 en una sola apuesta. Y los investigadores conocían la disputa que había habido con la apuesta del partido de béisbol y que Mark Wu creía que Jason le debía $17.000. De ese modo era definitivo que entre los dos había algunos problemas de dinero y que eran de naturaleza muy grave. Mark dio permiso a la policía para que registrara su apartamento. No hallaron ropa ensangrentada ni armas. Pero en el aparcamiento estaba el segundo vehículo de Mark Wu. Era plateado, como el que habían visto detrás de Jason McGuigan la tarde antes de los asesinatos. Dentro había el manual de uso de una semiautomática de 9 milímetros, como la que había desaparecido del apartamento de Jason, un arma del mismo calibre que la usa de los homicidios. Un experto en balística, Bill Newhouse, comparó los cartuchos de la escena del crimen con los suministrados por el fabricante cuando Jason compró el arma. Estaba escrito claramente que incluía cartuchos de bala y especificaba el tipo de pistola automática con el número de serie e información realmente útil que no tenemos tan a menudo. Coincidían, probando que Jason fue asesinado con su propia pistola. Es la única vez que sucede algo parecido en mis 30 años tratando casos de este tipo. Con la esperanza de recuperar el arma del crimen, la policía revisó el contenedor de basura que había detrás del apartamento de Mark Wu. En cambio, encontraron un par de sandalias dentro de una bolsa de plástico blanca, junto con algunos recibos de la tarjeta de crédito de Mark Wu. La policía también comprobó otros contenedores en un radio de 4 manzanas. Averiguaron específicamente dónde podría haberse vertido esa basura en particular. Escarbaron e hicieron ese trabajo sucio que a menudo es la clave para resolver un crimen. Y encontraron la caja. Encontramos la caja de la pistola. Era de material plástico. Estaba partida por la mitad. Una parte estaba atada a una bolsa y la otra estaba suelta. Para ver si había huellas dactilares en la caja, el analista forense Mark Riddle usó la vaporización con pegamento.
un proceso mediante el cual las sustancias químicas del pegamento calentado se adhieren a la grasa desprendida de los dedos. Lo cuelgas dentro con pegamento sobre una superficie caliente y añades un poco de humedad, y los ácidos grasos de las huellas dactilares absorben el pegamento y se endurecen formando la huella. Riddle vio lo que parecían unas huellas parciales y usó un tinte amarillo para mejorar la imagen. Estas huellas parciales estaban en un lugar poco habitual. Estaban en una de las esquinas, en una parte curvada de la caja, parcialmente revestida por la goma espuma del interior. Si no hubiera sacado la goma espuma, probablemente no hubiera logrado formar estas huellas usando el pegamento. Las huellas eran de Mark Wu. Y en las sandalias del contenedor de basura, los científicos hallaron minúsculas gotitas muy finas de sangre. Sabía que el tamaño indicaba una aplicación de lo que yo definiría como aplicación de fuerza sobre la fuente de sangre con alto desgaste energético. Eso se corresponde con un impacto de bala, por supuesto. Los análisis de ADN revelaron que la sangre de las sandalias era de la víctima más joven de 17 años, Dustin Wilson. Irónicamente, la recogida de la basura estaba programada para el día después de los asesinatos, pero el camión de la basura no pasó aquel día. Hablamos con el basurero y admitió que a menudo miente sobre el papel indicando que ha hecho la recogida, cuando en realidad no ha recogido la basura. Mark Wu fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, pero nunca fue condenado. Los padres de Mark Wu volaron a Estados Unidos desde Taiwán porque percibieron los problemas. Mark había retirado más de $70.000 de su cuenta bancaria y no quería dar explicaciones a sus padres. Wu había malgastado el dinero y, citando literalmente, no había sido un buen chico. Así que se lo llevaban a casa, a Taiwán, para enderezarlo otra vez. Los fiscales expusieron que Mark Wu había intentado recuperar los $17.000 que Jason McGuigan le debía de la apuesta de béisbol. Quería depositar ese dinero en el banco para apaciguar a sus padres. Pero Jason no hizo la apuesta, así que se negó a pagarle. Sobre las 3 de la tarde del día de los asesinatos, un testigo vio cómo los amigos de Jason McGuigan amenazaban a Mark Wu, enfadados al parecer porque Wu les había estado siguiendo. Esa misma noche, sobre las 8, Mark entró en el apartamento de Jason, pero Jason no estaba. Por lo tanto, robó la semiautomática de 9 milímetros de Jason. Luego, le llamó para preguntarle a qué hora volvería a casa. Mark Wu regresó al apartamento de Jason hacia medianoche, y Jason aún no había vuelto. En cambio, los 2 amigos de Jason estaban en la sala de estar durmiendo, quienes le habían acosado hacía unas horas. Mark Wu los mató para eliminar posibles testigos. Al hacerlo, la sangre de Dustin Wilson salpicó sus sandalias. Jason no llegó a casa hasta casi las 2 de la madrugada, pero Mark lo aguardaba. De nuevo, Mark pidió que le devolviera los $17.000, pero Jason no tenía tanto dinero en su apartamento. Desesperado, entregó a Mark la llave de su depósito de seguridad. Luego, Mark disparó a Jason con la pistola de este. Nadie sabe qué hizo Mark con la ropa manchada de sangre y la pistola de Jason. Tiró la caja que contenía sus huellas dactilares en un contenedor de basura a unas manzanas de su casa. Puso las sandalias manchadas en una bolsa de la basura y las tiró en el contenedor detrás de su apartamento con la identificación aportada por sus recibos de tarjeta de crédito. A la mañana siguiente, Mark voló hacia la ciudad de Nueva York con sus padres. Estaban a punto de volar a Taiwán cuando la policía intervino. Tenía un billete para Taiwán, un país que no tiene acuerdos de extradición con Estados Unidos. Si Mark Wu aterriza en Taiwán, Mark Wu esquiva su acusación de este triple homicidio. Pero el día antes del juicio sucedió un hecho imprevisible. Mark Wu se colgó en su propia celda. Básicamente está a punto de ser humillado en público.
Sus padres descubrirán lo que ha hecho. Tiene 20 años. Pasará el resto de su vida en la cárcel. Había matado a esos 3 chicos para intentar disimular lo que había hecho con el dinero de sus padres. Y tuvo que suicidarse para, en el último minuto, tapar lo que había hecho y no afrontar la realidad. En deferencia a las familias de las víctimas, la acusación expuso el caso íntegramente, tal como se hubiera presentado ante un tribunal. Y la ciencia no dejó lugar a dudas de que hubiera habido una condena. Ofrecimos lo que sería una declaración abierta o una declaración final a los miembros de aquellas familias y expusimos todas las pruebas. Así supieron que nos habíamos responsabilizado de sus hijos, del asesino de sus amigos, que era la persona culpable y que no había asesinos sueltos. Para mí se demostró que Boo era culpable y es una de las mejores cosas que podían hacer por nosotros, concedernos un juicio de verdad. El ADN, las motas de sangre, los cartuchos y las huellas dactilares son todo lo que envolvió este caso y lo convirtió de un caso circunstancial a un caso que quedó demostrado gracias a pruebas forenses.